Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Boy Next World basados en el libro. Realmente me gusta la forma en que Fisher sonríe. Pocan ha escuchado a muchas personas decir que les gusta el aspecto silencioso de Fisher, porque es genial, guapo y elegante, pero para él lo prefiere más cuando el rostro de Pi está lleno de sonrisas brillantes, porque es mucho más guapo que con la mirada silenciosa, especialmente cuando todavía le sonríe con tanta intensidad. Ponka comenzó a entender por qué las chicas quieren tanto ganarse el corazón de Pizir, porque ese sentimiento es tan bueno. Si no fuera que Trick empujó su brazo, Pocan podría no haber encontrado su propia voz. Ja, ¿por qué? ¿Por qué te estás riendo? Después del recordatorio de una amiga, Pocan levantó la mano para tocarse la boca y descubrir que estaba sonriendo, por lo que cerró la boca de inmediato. Sonreír sin saberlo. No sé si pienso demasiado, pero la mirada avergonzada de Pocan divirtió a Pisir, por lo que rápidamente cambió de un tema para aliviar la vergüenza. ¿Por qué vino Pisir? Vine a recogerte. La respuesta de 3 palabras de Fisher realmente no decepcionó a nadie. Hizo que todos a su alrededor miraran a Pocan. ¿Ves eso? Lo he dicho. Nalin apareció de repente, muy emocionada, pero inmediatamente levantó la mano para taparse la boca. Sacudió la cabeza hasta que su cabello se levantó. Cuando Pocan trató de defenderse con la mirada, incluso ella le dio una expresión de dejar de fingir, que solo cree en lo que ve. En realidad, Pisir no tiene que recogerme. Conduje hasta aquí. Pocan quería darse una bofetada en la boca después de hablar. Por la sonrisa en el rostro de la otra persona desapareció después de escuchar. ¿Se lo estoy poniendo difícil a Po? Oye, no. El chico se sorprendió, negó con la cabeza y miró esos ojos fríos y se sintió más culpable. Po, Po simplemente no quiere que Pi vaya tan lejos. La escuela de administración y la escuela de humanidades están en direcciones diferentes. No sabe por qué. Realmente no le gustan los ojos amargos del hombre. Pero cuando terminó de hablar, una leve sonrisa apareció en su boca de nuevo, y Pocan suspiró aliviado. Luego el señor de gran tamaño dijo 2 palabras: estoy dispuesto. Eso fue todo para que el chico abriera la boca con sorpresa. Su rostro enrojecido y bajó la cabeza y no se atrevió a mirar al mayor. El mayor miró directamente al junior. Su rostro anguloso adornado con una leve sonrisa y sus ojos parecían estar sonriendo. La imagen de ellos cae en los ojos de quienes miran aquí. En ese momento Nalin y Tri se miraron. Pupu, vamos a presentarnos. Tri una vez más agarró el brazo de Pocan, dejando que la persona estaba divagando regresara. Ah, lo adiviné. El chico se congeló por un momento, asintió, recordando que no le había presentado a Piscer a sus amigos, aunque los amigos de aquí conocen al mayor, pero la otra parte nunca los ha visto, ¿verdad? Así que Pocan señaló en dirección al mayor. Este es Pisir, señor de 4 años, sí, ¿eh? ¿Por qué Pi me mira con esa mirada? Pocan estaba a punto de presentarlo como un estudiante de último año en la vieja escuela, pero tragó saliva porque esos ojos se veían muy expectantes y no quería que las expectativas de Percy cayeran. Oye, de hecho, no están relacionados de ninguna forma, solo que son de la misma escuela secundaria y viven en el mismo condominio, solo eso, sí. Se volvió para mirar a Nalin y ¿cómo podía ver que esa linda chica movía la boca diciendo novio? Él es nuestro señor. Pua. Nalin dijo insatisfecha. Sin embargo, Pocan evitó la vista de todos y no quería saber cuál era la expresión de Pisir. De todos modos, esto es lo mejor que puede hacer. No miró la cara de descripción de las 2 amigas también. Pocan simplemente continuó presentando a sus amigos que no le dieron la menor presión. Él es Jin,
Ellas son Tree y Nalin, son mis amigos. Después de hablar, Pocan entrecerró los ojos y miró a la persona mayor con incertidumbre. La imagen de Nong saludando a Pisir todavía está fresca en su memoria. Espera que Pisir no trate a sus amigos así. Todos levantan la mano y muestran respeto al mayor y, ya no tienen que mostrar respeto.